están? Bien. Vamos a darle, ¿no? ¿Les parece? Y ahorita ya más adelante, por supuesto, ya vamos comentando. Si tienen dudas, voy a hacer un par de pausas dentro de la charla y es justamente para la retroalimentación, ¿no? Tanto en alguna duda acerca de algo que ya sea específico a modo técnico o bien a veces lo técnico no precisamente tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? O sea, ya lo que se vive día a día y por supuesto en su caso frente al grupo las cosas suceden de forma totalmente diferente, ¿sí? Entonces, pues si les parece vamos a darle comienzo. Para dar comienzo me gustaría presentar con todos ustedes un cuadro, El rato de las Sabinas de Luz Davis, ¿sí? Tiene toda una simbología de carga. ¿Alguien quiere comentar acerca de qué es lo que se está viendo aquí? ¿Qué se aprecia? ¿Qué se observa? ¿Qué se mira? Guerra. Guerra, ok, por supuesto, guerra. ¿Qué más? Como una mediadora, ¿no? En medio. Mediadora. Pareciera. Así es. ¿Qué más? Niños. Defensa de niños. Defensa de niños, claro. Guerra, mediación, defensa de niños, ¿qué más? La naturalidad del cuerpo humano, porque están desnudos la mayoría y parece que a nadie le importa esa parte. Claro, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, la industria textil, de hecho, todavía no llegaba por ahí, por esos tiempos, y es algo bien interesante esto de las ropas, justamente que comentan. El rato de las Sabinas es uno de los cuadros más representativos que constituye las sociedades actuales. Antes de la constitución de la ciudad de Roma, era, el pueblo de las Sabinas, esta comunidad de los sabinos, pues, los sabinos como tal, fueron avasallados por los romanos, con el único propósito de secuestrar a sus mujeres. ¿Para qué? Pues para poder poblar y constituir una gran civilización, más fuerza de trabajo. Según la historia, según nos cuenta la historia antroposocial, dentro del pueblo de los sabinos solamente se quedaron los hermanos y los padres de estas mujeres que fueron secuestradas. En la Constitución de Roma, como se conocía en aquel entonces, el pacto era con las Sabinas que ellas solamente iban a trabajar en el telar, ya no había otro tipo de trabajos. Y solo así podían aceptar sus nuevas leyes. Era justo una mediación dentro de esto. La negociación dentro de las relaciones sociales, psicosocioculturales, esto es algo que siempre se ha dado, se ha marcado. Por eso les digo que esta pintura es muy representativa. Ya no entrarían a la guerra, ya no entrarían a la agricultura, ya únicamente harían las labores de casa. Y se ocuparían del telar, o sea, como estas prendas, estas ropas, esta necesidad de vestimenta que se tenía para aquel entonces. Se acepta el trato. Los sabinos, por supuesto, no aceptaron esta ofensa a su pueblo. Ellos crearon una estrategia y fue justo una de las pobladoras de esta Roma ya constituida la que les marcó la ruta de entrada a esta gran ciudad. Los sabinos eran un poco extraños en ese sentido, ¿no? A esta traidora de aquel pueblo la mataron a pedradas, ¿no? Y es así como se cuenta la historia. Sin embargo, en esta gran revolución, era una guerra como tal ya que se armó, justo las personas que empezaron a mediar esto fueron las mujeres de esta nueva ciudad constituida. ¿Por qué? Porque ellos decían, si ustedes ganan a los sabinos, nosotros nos quedamos sin nuestros maridos y sin nuestros hijos. Si Roma gana, entonces nos quedamos sin nuestros hermanos y nuestros padres.
En cualquiera de los casos nosotros perdemos. Se propuso un pacto de paz y entonces los sabinos se incluyen a la Nueva Roma. La Roma acepta este trato con el único propósito de poder acrecentar la producción y la fuerza de producción de este trabajo, ¿no? ¿A qué voy con toda esta historia? Esta pintura tiene toda una simbología, toda una carga simbólica bastante fuerte. Ha sido tratada pues desde la perspectiva psicoanalítica. ¿Por qué? Porque la delirante necesidad de asentar estos medios de producción en nuestras sociedades ha afectado de manera considerable tanto los ejercicios profesionales, por ejemplo, hablando de una institución de forma educativa, como aspectos clínicos, vistos desde otro punto de vista, ¿no? Como estos tratamientos clínicos, ya sea algún tipo de psicoterapia o algún tipo de psicoanalítica o algún tipo de psicología clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque este cuadro lo representa justo así, ¿no? Como estas sociedades falocentristas en donde ejes de poder, como lo son dinero, fama, sensaciones, conocimiento, reconocimiento, están centrados en una verticalidad en donde los únicos que salen ahí atropellados son los chavitos. Y ahorita lo voy a explicar por qué. La cultura de dominio y pertenencia, ¿sí? Vivimos en una sociedad en donde la pertenencia se ha instaurado desde las articulaciones lingüísticas. Tenemos grandes problemas desde la articulación. Se habla de una hipersexualización, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a ver qué es esto de la hipersexualización, dónde se instaura, cuáles son los ejes que incitan, que motivan, dónde llega de sesgo, por supuesto, esta transgresión del sujeto infante, sujeto adulto y sociedad en general. Las sociedades constituidas en pertenencia no solamente tienen como esta problemática de desidentificar al sujeto con el que se convive, sino que empiezan, o sea, en la identidad del chavito. Ahorita voy a explicar, por una lámina para más o menos explicar cómo va la identidad del chavito, como en este desarrollo psicosexual, psicoemocional y psicosocial, y cómo se empieza a constituir en esta pertenencia. Y si vivimos en una sociedad falocentrista, el chavito se instaura en un eje de poder, hacia las sensaciones. La figura, cierto, como una columna de eje de la cultura occidental, siempre lo ha marcado así, es la única forma en la que se han podido realmente consolidar estas grandes civilizaciones a partir de justo la romanización. Hay que recordar que, bueno, antes vivíamos en la poliandría, ¿no? En donde la mujer era la que tenía estas grandes fuerzas de trabajo justo a su poder, ¿no? Bueno, a su merced, por así decirlo, ¿no? Una mujer podría vivir con N cantidad de hombres posibles y todos los hijos que le podían pertenecer eran suyos para su fuerza de trabajo. Esto era imposible. Viene la constitución de las deidades a partir de ahí y justo se trata en un eje falocéntrico. Después de esta instauración justo en nuestra sociedad a partir de estas figuras masculinas falocéntricas, a la mujer se le domina y se le constituye como una columna de eje vertical, ¿sí? A partir de ahí viene la constitución de las familias. Lo que queda a la deriva ahí son la fuerza de trabajo, las futuras dinastías de perversión y transgresión. ¿Desde dónde fueron constituidas los ejes de la familia, como lo conocemos hasta el día de hoy? Pues a partir de una transgresión. Esto no ha cambiado en lo absoluto. Ahora, por supuesto que si ya nos situamos, no sé, más de 2000 años hacia acá, la pintura no lo marca. ¿Hacia dónde se va a constituir? ¿Dónde van a situarse los mercados posibles? Justo en el desarrollo de la infancia. Si vemos más o menos cómo está separada la simbología de la pintura, es al infante al que sobresale dentro de estas grandes constituciones de ciudad.
Bien, voy al tema central y los objetivos específicos del día de hoy. Mi nombre es Alfredo Guerrero y voy a estar aquí con ustedes un ratito, ¿vale? Los objetivos específicos. El participante comprenderá la importancia de la visión crítica y autocrítica a modo de perspectiva, conciencia de mí, conciencia del entorno y conciencia de lo que ese entorno provoca en mí ante las circunstancias de la hipersexualización en los infantes y de cómo ello impacta en nuestra sociedad. Elaborará la perspectiva de hipersexualización dentro de su comunidad de entorno inmediato, o sea, aquí te escuela, y de los factores que inciden en dicho acto, o sea, la convivencia entre un sujeto no hipersexualizado y otro sí hipersexualizado, y tú frente al grupo, ¿y qué se hace con esto? ¿Cómo se trata el propio discurso? El chavito tiene una carga de simbolismos de hipersexualización con la que ni siquiera puede procesarlo. Les voy a poner un ejemplo. Miren, se dice burdamente, cuando una persona es abusada sexualmente, en su infancia, por ejemplo, todo este torrente de sensaciones que se graban en la memoria física, sensorial, es imposible que lo pueda traducir. Si muchas veces en el adulto es imposible traducir este tipo de sensaciones, tradúcen en un orgasmo. En el afortunado caso de que se haya provocado, ¿no? De eyaculación como quiera, es descargarse, ok, sí, fenomenal, pero tradúcen en un orgasmo, articúlalo lingüísticamente, está complicadísimo. Esto en el adulto, puesto en el infante, es un torrente de sensaciones, insisto, que el chavito no alcanza como a procesar. ¿Qué es lo que pasa? Burdamente se dice, es que una persona que fue abusada sexualmente va a abusar de otro. Es muy vago decirlo así. O sea, sí sucede en la mayoría de los casos, no siempre, pero pasa algo. Hay un eje de conciencia, el eje de conciencia fisiológico que no tiene nada que ver con el emocional, que no tiene nada que ver con el racional, porque es otro signo que está atrapado ahí como en este aparato sensomotor. Y el chavito lo único que está haciendo es repetir este eje de conciencia, este eje de conciencia, este eje de conciencia, ¿hasta qué? Hasta la saturación del acto. ¿Para qué? Para poderlo comprender, saturar, llegar al hartazgo y trascender. Entonces es una mecánica de la conciencia, cómo funciona, pues, y en todos los ejes, ¿no? O sea, a lo mejor en el rasgo emocional no sucede más, ¿no? ¿No les ha pasado que alguna vez conocen a una persona que dice, es que siempre me toca relacionarme con el mismo tipo de chicas, o siempre me toca el mismo tipo de patanes? ¿No les ha pasado? ¿No han oído eso? Seguro que con ustedes no sucede, yo sé que con ustedes no sucede, ¿vale? Pero llega a suceder en otras escuelas. A mí, así compañeritos, les llega a pasar. ¿Por qué? Porque es un asunto en el cual el sujeto estuvo expuesto, por ejemplo, a la violencia. Es que, híjole, ¿cómo se parece a mi papá? ¿No? ¿O cómo se parece a mi mamá? De repente hasta me recuerda a tal. Ok, pues está bien interesante, pues sigue hablando, ¿no? Porque ahí hay algo que no has podido todavía asentar a tu eje de conciencia. En este caso podría ser una conciencia relacional o emocional, en el cual pues, el sujeto lo estás procesando y lo lleva al acto. Y justo en la elección de pareja sucede así. Ya sea un rasgo físico, ya sea un rasgo de conducta, ya sea un rasgo de usos y costumbres, o sea, algún rasgo que le recuerda aquello que aún no comprende. ¿Hasta cuándo? Hasta la saturación. ¿Sí? Es que mi primera pareja se parecía tanto a mi mamá, se parecía tanto, y la segunda, no, pues ya la libré. Qué chido, ¿no? Hay quien se avientan de filo 7 parejas y todos por el mismo carrete, ¿no? Entonces, aquí en este asunto de la hipersexualización sucede igual, O sea, es todo un avasallamiento hacia los infantes de asuntos que no comprenden, asuntos tanto en la memoria física como en todo este impacto visual, y están repitiendo. Por eso, abordar este tipo de casos con base a a través del propio lenguaje es importantísimo, porque es a través del lenguaje como muchas veces esto llegó.
voy al último punto, desarrollará una visión extendida sobre el plan de acción inmediato en su persona, su ética, su profesión, y desde este planteamiento la ejecución objetiva de la pedagogía educativa en torno al cuidado de sí, la sexualidad y la erótica. ¿Desde dónde se aborda la articulación? Desde ahí, el cuidado de sí. Ajá. Esto es así como el ideal de ideales, claro, ¿no? Ya lo que vaya a suceder en los próximos minutos, no sé, ya vemos, ¿no? Pero sí es como, sería como toda una suerte, ¿no? La hipersexualización en el infante sucede desde muchos ejes. Miren, la función del deseo. Somos sujetos de deseo. Eso es un hecho. Un sujeto que no porta un deseo simplemente no está vivo. Ajá. Ya lo decía por ahí un analista pues, del siglo pasado, Freud, sugería la pulsión de vida, la pulsión sexual y la pulsión de muerte. Ajá. Todo lo que te sugiere pulsión de vida tiene una carga de energía. Todo lo que te sugiere la pulsión sexual tiene una carga dinámica de energía. Todo lo que te sugiere la pulsión de muerte es como contraer toda esta energía hasta antes de su existencia. Así sucede muchas veces con el sujeto hipersexualizado. Ajá. Está reproduciendo tanto este mismo mecanismo al cual fue expuesto, que por un lado sí tiene toda esta carga de dinamismo, de energía, de esta pulsión de la libido, ajá, que hacia dónde se desplaza. Pues justamente ese deseo como tal, la carga de la libido, que es el deseo, se desplaza hacia la pulsión de vida. ¿Cuál es la pulsión de vida? Él va a tratar de reproducirlo en sensación, ¿sí? Si uno de los chicos fue en algún momento expuesto a una carga visual, el chico va a reproducir esto, pero doblemente. ¿Por qué? Porque ahora no solo va a pretender tener esta carga visual, sino a poseer de esta carga visual. Ajá. A estimular a muchos de los chicos, de las chicas, a, oye, a ver, enséñame, oye, te enseño, oye, mira, oye, te toco, oye, esto. ¿Por qué? Porque el chico está tratando de, como de aterrizar este eje de conciencia. La pulsión de muerte, en este caso, sería que el chico reprimiera todo instinto de deseo. Ajá. Su deseo, por supuesto, está perturbado por algún tipo de acontecimiento, ya sea ver una película porno, ya sea ver o a sus papás, ¿no? A veces teniendo como este acto íntimo sexual o erótico sexual, o al hermano, o a la hermana, o a la prima, o a la prima, o simplemente pues, se atravesó así por la calle y vio en una ventana y ¡oh! ¿No? A saber cuál fue el motivo de exposición. Por lo regular, este motivo de exposición visual, sí, se instaura en el deseo, pero también tiene un eje anterior. ¿Cómo funciona este eje anterior? Miren, en la infancia, ya lo decía por ahí Melanie Klein, con su asunto de las relaciones objetales acerca del pecho bueno y el pecho malo. ¿Cuándo comienza a desear el infante? Cuando nace. Cuando nace, lo único que puede desear es la conservación del sujeto en sí mismo, y es ahí donde se empieza a constituir. Este sentido ambivalente del deseo comienza justo, Melanie le sugiere así, ¿no? Esto que me produce vida, placer y completud, pecho bueno, lo estoy viendo representado en el exterior. O sea, si me lo pegoteo de este lado, estoy viendo que de este lado también hay una posibilidad de vida. Y entonces, esto que amo, ya no lo deseo, ahora deseo lo otro. Y en el momento, digo, todo el mundo ha visto, al menos en algún tipo de, al menos en alguna película, si no es que lo han vivido con sus parejas o con algún familiar cercano, es que, ay, no, es que ya se cansó de este lado. Ajá. Y ya se queda tranquilo un ratito y está chillando. Ajá. Y está chillando y son unos alaridos verdaderamente escandalosos. ¿Por qué? Porque la constitución de la ambigüedad muchas veces se instaura en el deseo, y sí, efectivamente, no tiene ni cólicos, no tiene ni sueño, no le duele la pancita, no tiene sed, no tiene absolutamente nada de lo que te puedas imaginar. Simplemente es una ambigüedad en la constitución del deseo que se forma en el sujeto y que lo va a acompañar toda la vida. Ajá. El sentido de la completud del chavito en esta etapa de días, semanas,
Y los primeros meses de nacido, pues por supuesto que no tienen como este ideal de yo, ¿no? Como este orden yoico de decir, ay no, pues yo soy el bebé, tú eres la mamá. No, no funciona así. O sea, asume que es una completud. A saber en muchos de los casos cómo es la relación entre la madre y el infante, y es de la madre al infante, este sentido de escinción, porque el chavito siempre va a buscar el sentido de completud. Ajá. Decía Freud en este sentido que el niño es un perverso polimorfo, para lo cual fue muy criticado en esta dirección de términos. ¿Por qué? Porque asumía que el infante es un sujeto de deseo insaciable. ¿Y por qué polimorfo? Porque va a sentir placer por donde sea. En tanto no existe lenguaje articulado como esta moral, esta educación, o sea, el chavito simplemente crece. Si tú le tocas la cabecita, siente rico. Si le tocas una mano, siente rico. Si le acaricias la espalda, siente rico. Si le tocas un pie, siente rico. Si le tocas los genitales, siente rico. Si le tocas la pancita, siente rico. Si saca la lengua y también siente rico. O sea, por donde sea. Por eso es polimorfo. Es un perverso polimorfo. Una vez que la relación de la madre se instaura en el deseo del infante, ahí tenemos un problema. Por lo regular, y de verdad, en la mayoría de los casos, un chavito hipersexualizado tiene como un antecedente clínico una tergiversada, voy a poner esta palabra con mucho cuidado, ahí entrecomillado, por favor, una tergiversada formación de las relaciones afectivas entre la madre y el infante, que es justo lo que lo lanzó en muchos de los casos hacia un escenario de riesgo, por así decir, ¿no? ¿Por qué? Porque es la madre en sí misma la que no contiene el deseo. ¿Qué pasa con estos deseos? Esto ha sido siempre muy escandaloso también, a la fecha ha sido como tema polémico. La mujer embarazada, desde que está en este proceso de gestación, o sea, produce cantidades impresionantes de oxitocina. ¿Por qué se producen las cantidades así tan altas? Se disparan 2.000, 3.000 puntos. Bueno, en el parto, si es parto natural, se dispara hasta arriba de 7.000 puntos la oxitocina, con el único fin de que se liberen las glándulas mamarias y a partir de ahí pues, se produzca la leche. Bueno, eso es un proceso biológico natural. Ok, sí. Pero esta cantidad exagerada en el cuerpo de la madre gestando produce mucha excitación, ¿sí? Pero esta excitación no es una excitación que propiamente conozca. Igual volvemos a esta memoria fisiológica. Hay personas que se la pasan embarazándose, ¿no? Es que quiero tener otro hijo. Vaya, mejor a terapia primero, a ver, ¿de qué está hablando? A lo mejor lo que requiere es como esta producción, ¿no? No sé, de alguna u otra forma, ¿no? Se podría como liberar, descargar esta necesidad de producción. Sin embargo, para cuando nace el infante, la madre requiere, es una droga, o sea, te drogas y después ya no te drogas, pues necesitas tienes como la sensación de la falta, la necesidad de esta sustancia. Internamente sabe. Internamente, en esta memoria fisiológica, la madre sabe que amamantar al infante le produce placer. Y es un placer que le podrás llamar amor, le podrás llamar ternura, le podrás llamar el plan místico fenomenal mandado por los dioses, lo que tú quieras. Pero tu cuerpo siente placer. ¿Por qué? Por la cantidad de oxitocina liberada que estás produciendo. Ajá. Para este de los casos, ok, si la madre no lo alcanza a traducir específicamente como un placer propio, se va apoderando del infante. Y en este apoderarse del infante, hay que recordar que el infante es un perverso polimorfo y se vuelve una relación afectiva incestuosa. Es una relación que no conoce de límites. Estos límites, por lo regular, desde esta perspectiva no se habla de límites morales, se habla de estos límites en función de deseo. Ajá. Porque el chavito no conoce esta parte de que esta
no es una figura aparte, no, es mía y somos uno. Para cuando se da cuenta que hay esta escisión, más adelantito, 7, 8 meses, algo le va a pasar al chavito. Y son unos llantos terribles. Y vienen entonces estas etapas, la etapa oral y la etapa de la latencia. Peor aún, si la madre no sabe poner un hasta aquí. Ajá. Viene el chavito, se quiere meter ahí como en medio de los dos en la cama, y es que me da miedo, y es que esto, y es que el otro, y es que aquello, y la madre ahí, mira, vente, no, tú sácate ya, vete allá al sillón, o vete a lavar el patio con el perro, o sea, ahí no hay función de límite, ahí hay función de deseo fluctuante, entre la figura de la madre y la figura del infante, amor en lo absoluto, eso no es así. Eso es una transgresión de la conciencia. Culturalmente no funciona así. Lo platicaba con la pintura esta del rapto de las Sabinas. Pareciera que todo está situado entre la guerra, el dominio, la constitución de las sociedades, estos ejes falocentristas, estos ejes de pertenencia, y los únicos que están al borde, a la deriva, realmente son los infantes. Esta formación está como muy alejada de realmente situarse en algo propio para su entorno de desarrollo. Esto se podría traducir, vivimos en una sociedad capitalista, bueno, ya desde ahí, ¿no? ¿Se puede quitar esto? Pues no, tampoco, ¿no? Formas más efectivas de llevarlo, pues sí, cada quien, ¿no? Pero es importante que desde este punto se conozca esta situación. ¿Por qué? Porque ustedes como docentes, o sea, ven a un chavito que empieza a tener como este tipo de conductas rápido con la mamá y empiezan a ver en la entrevista. O sea, a los primeros 10 minutos de entrevista, ustedes ya pueden más o menos identificar cómo es el tipo de relación. Si es una relación perversa, la perversión del sujeto, el chavito va a estar todo el tiempo tocando, abrazándola y no la suelta. Y en cada una de las articulaciones, la madre luego va a voltear. Y el chavito habla y la madre voltea. Es una relación incestuosa, perversa. Dicen por ahí que el psicoanálisis ya se superó. Pues yo no veo que se siga superando el Edipo, esta situación. Fíjense, este sentido de completud en la relación de objeto tiene otra problemática, tiene otra todavía. Lev Vygotsky por ahí nos lanza algo interesantísimo. Esta conciencia entre el entorno de la espacialidad y la temporalidad. Si no se conoce ya de entrada la función del límite en el deseo del infante, la perversión como tal, o sea, tú dame, tú complétame, tú, pero si no te tengo a ti, ojo, porque voy a salir y me voy a devorar al mundo. Y les pasa, ¿sí? Humanamente, ¿no? ¿Han visto a los chavitos de así maestro, así maestra, así maestro, así, 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 así? ¿Sí? Bueno, si esto lo pudiéramos traducir a la función del deseo, cogidota que te están poniendo. ¿Por qué? Porque no hay una función de límite. Así está siendo devorado. Pero también he visto la otra función del deseo y la demanda y deseo, ¿no? ¿Y la maestra qué hace? ¿O el maestro? Sí, mi amor, ¿no? Ay, mi chiquito hermoso, ¿no? Está toqueteando, deje de toquetear. ¿Qué hace toqueteando? O sea, pura erótica del deseo. Usted a sus asuntos, uno a los suyos. Así. A ver, ¿está igual? ¿Está? Sí, está igual. ¿Así? A ver, revíselo por favor. ¿Sí? A ver, revise por favor. Por eso dentro de la propia dialéctica y el discurso es importantísimo el hablar de usted, sus asuntos. Y viene el chavito de 5 años y, oye maestro, dígame usted. O sea, no que tú te impongas. Aquí no se trata de respeto, no. Se trata de una escinsión. O sea, una escansión de tajo, ¿no? ¿Para qué? Para que no exista este vínculo de la erótica representado justo en estos ejes lingüísticos. Voy a los ejes lingüísticos, por cierto, ¿no?
Miren, dentro de la identificación del sujeto, infante y la madre, lo que les platicaba hace un momento, está la constitución del deseo. A partir de esta función del lenguaje, el sujeto está escindido. ¿Por qué? Ya desde la constitución del yo. ¿Quién de ustedes escogió el nombre de sus hijos? ¿Quién tiene hijos para empezar? A ver, la misma. No lo digan. Ok, va. Ya los regaste. No es cierto, es un cotorreo, no nada más. Bien, ok. Ya todos tenemos hijos. ¿Quién de ustedes eligió el nombre de su hijo? Ok, perfecto. ¿Quién de ustedes eligió su propio nombre? Pues no. El lenguaje nos atropella. Somos nombrados. La primera transgresión del sujeto sucede justamente al momento de nacer. Cuando a este supuesto saber de vaca, 20 plumas aquí, se le otorgó este poder de decir, es niño, es niña. Y bajo esta constitución de orden yoico, predestinado, así como en el cuadro de las Sabinas, ya toda como todo este montaje, toda esta parafernalia para tener un hijo. Apenas nació y ya tiene como 50 juguetes en su cuarto. Su cuarto ya está destinado, ya está rosa, ya está azul, ya está amarillo, ya está verde, ¿no? Por estas ondas de género, ¿no? Ahora ya amarillo, verde, ¿no? Para que no tengamos ningún problema. Pero antes era azul y rosa, azul y rosa. Es una transgresión. El sujeto lo depositas hacia un torrente de signos que no va a tener otra opción sino más que interpretarlos durante su primera infancia. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ah, pues ya sé, soy Max Steel, pero como no soy eso, soy otra cosa. Entonces viene esta fractura del yo escindido en donde me voy a representar. Ya sé, no estoy guapo, no tengo mis facciones afiladas, no estoy güerito, no estoy blanquito, no estoy alto, no estoy fornido, ¿no? Ah, pero sí tengo el power. Ya los tienes a los chavitos jugando a las guerritas, golpeando y empujando. Ah, ¿por qué? Porque la escinción del orden yoico está haciendo su función en el lenguaje justamente. Ajá. Esto, bueno, se traduce justamente en la actitud del sujeto, ¿no? Peor aún, ya hasta lo nombraste, ¿no? Ya le dijiste quién es. Tú te llamas Juanita, Juanita, te llamas Pedro, te llamas Pepe, te llamas... Ah, tú eres. Peor aún, mi panquecito, mi bonita, mi bebecito. Pues mi bebecito es un perejón de 40 años ya, o sea... Dice, ay, vamos a casa de mi mamá el fin de semana. Ay, el golto, ¿no? El 55. ¿Por qué? Porque hay una transfiguración del orden yoico. Ajá. Pero esto sucede en el adulto, pero más aún en el infante. El infante está justo en esta fuerza de identificación. Ajá. Dice Jacques Lacan en su seminario 9, ¿no? Cuando habla acerca de la psicosis, él sugiere que no hay sujeto más acercado a la psicosis que el infante. ¿Por qué? Es sencillo, porque es un sujeto que no está dentro del orden social, sino que lo están incluyendo y va con toda la fuerza para decir, siéntate bien, no hagas esto, no grites, ahorita que vayamos a entrar, no brinques, no bailes, no nada, ¿sí? Quédate quieto, inmóvil, como si fueras un objeto inamovible. Ajá, ¿sí? O sea, es domesticar al sujeto. Si ustedes ven un sujeto psicótico, o que ya cerró la cortina y se fue de vacaciones, ¿qué es lo que pasa con la psicosis? Es justo el límite de la relación con lo social lo que se pierde. Ay, sí. Pero bueno, sí, a lo que voy es que le atinó, fíjense. Le atinó una articulación y no de lenguaje, sino de yo, mi codo. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Girl power. Sí.
No, fíjense, con un sujeto adulto lo que sucede es lo siguiente. Es el orden de lo social, esta función del límite y el sujeto es perverso. ¿Se han visto a estas personas como estos indigentes, por así ponerle un nombre, ¿no? Está un restaurante, ellos van y ven que hay, toman un café y agarran comida, o se están masturbando en la calle, o sí, o sea, ¿por qué? Pues porque lo que no tienen es el orden de lo social, pero sí corresponde a la función primaria, que es el de la completud y el placer. Ajá. Muchas veces decimos, ay, mira, sí, loquito, pero tonto no está. No lo atropellé, pues no está tonto. Lo único que no tiene es esta función social. Eso es lo único que no tiene, igual que el infante. Y mientras más psicotizado esté el infante, o sea, más tenga esta necesidad de completud, menos se va a socializar. ¿Por qué? Porque la fractura es más grande. Porque la necesidad de completud es más grande. Ajá. Por eso es que tú le dices, siéntate. Guarda silencio. Y me ve que te va a escupir en la cara. Ajá. ¿Por qué? Porque te quiere poseer. Y lo logran. En realidad lo logran. En otras escuelas. Yo sé que aquí no. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué perverso! Miren, vamos a ver cómo funciona este asunto de la actitud. También hay que recordar que para ustedes, ya cuando el sujeto llega aquí, pues ya tiene el lenguaje, ¿están de acuerdo? Si bien no tienen el lenguaje como este de la lectoescritura, o sea, tienen un lenguaje constituido. El sujeto habla, el sujeto palabra, el sujeto al menos mimetiza, ¿no? O sea, ya se para frente a ti. ¿Quién tiene primer grado? Tú tienes primer grado. Ok. Se para frente a ti, así, con la mano en el pantalón. Es todo un torrente de símbolos, ¿eh? Símbolos, signos, códigos, en una articulación semiológica. ¿Por qué? Porque el sujeto, a lo mejor no te lo está articulando, ¿no? Pero ya está bailoteando, ya está así, ajá. Lo peor que puede suceder es, ¿quieres ir al baño? Okay. Porque si es así, ya le perteneces. Ajá. La actitud, no, usted no hace eso, ¿verdad? No, yo sabía que aquí no. Bien, fíjense, la actitud es la percepción del mundo que lo rodea. Si este mundo es, decía Aristóteles, ¿no?, acerca de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo comprendemos la naturaleza? Pues en función de mi necesidad de comprender esa naturaleza. Si esa naturaleza no necesito comprenderla, simplemente no me pertenece, no forma parte de la naturaleza, no está ahí porque mi conciencia no la logra vislumbrar. Las ideas y los pensamientos, aquí con el sujeto ya articulado, funciona de manera distinta. Fíjense. Las ideas y los pensamientos, ya sea por intuición, intuición, como esta intuición de decir, si bailoteo, yo intuyo que el otro va a ceder. Ajá. O por imposición. Ajá. Es que, miren, a saber también, por ejemplo, una cultura impuesta, ¿no? ¿Tiene una moneda? Miren, se me ocurre esto. Es que nada más para poner este ejemplo de la imposición. No sé si recuerden, hace tiempo se decía esto: siéntate bien para que no te falten al respeto. Y les ponían una moneda aquí entre las piernas. No se caiga. No sé si les tocó esto. Porque todavía hace apenas unos 30 años, eso pensé, eso cruzó mi mente, ¿saben? Hay de ti donde la moneda se caiga. Y es así una forma de educación impuesta. Ajá. Si la moneda se llegaba a caer, siéntate bien, no seas zorra. Siéntate bien, porque si no te faltan al respeto. Siéntate, y otra vez la transgresión al sujeto, pero ante la naturalidad de
como apropiarse de su propio cuerpo, ¿no? Si la silla es incómoda, ¿cómo quieres que me sienta bien? Ajá. Las bancas en aquel entonces, bueno, ahora ya son como un poco más curveadas, ¿verdad? Pero en aquel entonces eran viles tablas, cuadradas, punto, se acabó, ¿no? Que se sentaran así, la inquietud generalizada de los chavitos ante estas situaciones de entorno que los rodeaban, pues los obligaban a crear como estas fracturas, ¿no? Bueno, ¿y ahora cómo me plazco, no? O por instrucción, simplemente la instrucción de decir, bueno, esto es así, ¿no? Esto es así o esto es así. Esto constituye una idea. La creencia, bueno, esto lo determinan las distintas épocas, ¿no? En las que vivimos. La tradición, la moda, la cultura, que son a su vez ejes determinantes de lo que desdobla la escuela, la familia y la sociedad, como este ejemplo de la moneda, ¿no? que les ponía ahorita. Por ejemplo, ahora la moda es una tradición, es una moda, está dentro de la cultura. ¿Quién lo difunde? La escuela, la familia y la sociedad. Por ejemplo, estos derechos infantiles, ¿no? Estos derechos de los niños, estos derechos y obligaciones del infante, en donde sí, efectivamente, dadas las circunstancias de toda esta transgresión anterior, de generaciones anteriores, es que ha nacido esta necesidad de hacerle saber al infante que tiene derechos y que tiene obligaciones. Pero algo se nos escapa siempre dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque dentro de estos derechos y estas obligaciones, otra vez hay una transgresión hacia el sujeto. ¿En qué? En la función del límite. No puedes tocar al infante, no puedes hablarle mal, no puedes verlo, no puedes olerlo. O sea, si se te cagó enfrente del infante, ni lo huelas. O no hagas cara de que huele feo porque aquí es un problema. Pero el problema no es tu escuela, el problema no es tu zona escolar, el problema no es la dirección operativa, no. El problema es la tradición, la moda y la cultura. Si tú, docente, alcanzas a dimensionar en dónde está situado contextualmente, otro cantar en tu transitar vocacional podría suceder. Porque no es contigo la situación sucede de forma generalizada a nivel globo. Otras circunstancias en un futuro sucederán justo en la tradición, en la moda, en la cultura, y que la difundirán la escuela, la familia y la sociedad como valores únicos y universales, ¿no? Entonces estás hablando también, ¿no? Ahora, esto de los valores, desde esta perspectiva no se habla de valores como del compañerismo, la honestidad y no funciona así, no. ¿Es verdadero o es falso? Eso le da un valor. Tú le das un valorativo a algo, ¿no? Yo te puedo decir, no mientas. Ok, ahí está un valor de idea impuesta. La tradición, la moda y la cultura te va a determinar si eso es verdadero o falso, y ese es el valor que se le sitúa. Esto sucede en el eje de conciencia del chavito, ¿no? Si tú le dices al chavito, no toques un cuerpo que no es el tuyo. Si quieres tocar un cuerpo, toca el tuyo. El chavito va a decir, ok, perfecto. Pero dentro de nuestra tradición, moda y cultura, no sucede así. Porque iba saliendo y en ese momento se cruzó con esta horda de manifestantes feminazis que empiezan a decir, es que pinches cerdos, es que no. O sea, así sucede. Ok, va el mismo chavito y en el pleno tianguis ve a la figura opuesta, por supuesto transgrediendo a una figura femenina, tocando